Hola, yo soy Miguel y voy a ser el instructor de electricidad y magnetismo de Jaquema. Bueno, aquí vamos a empezar con conceptos básicos de mate, algo que probablemente ya lo han visto, pero vamos a definirlos porque son muy útiles. Tenemos el teorema de Pitágoras como primera instancia, que el teorema de Pitágoras no es más que nada una relación entre áreas. Vaya, tenemos tres cuadrados que los lados me representan un triángulo. O sea, me forman un triángulo estos cuadrados, ¿no? Y como un cuadrado tiene la misma longitud en los dos lados, en sus cuatro lados, tiene B aquí y B acá, aquí A, aquí, y mi distancia A acá también, aquí también C y C. Entonces el área yo lo puedo definir como lado por lado. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que el área de este cuadrado grande es igual al área del cuadrado que está en este lado y el área de este cuadrado, que es esta relación, que es a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, donde a cuadrada en general es mi hipotenusa. Mi hipotenusa es el lado más largo de estos dos, ¿no? Y entonces podemos seguir con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas salen de analizar triángulos, como de la misma manera que el teorema de Pitágoras, pero un poquito más interesante. Lo más fácil de analizar es un círculo. Si un círculo de radio 1 significa que el radio nunca va a cambiar, siempre va a ser 1. Y entonces cualquier punto en el círculo, en la circunferencia del círculo, que es esta parte verde que estoy señalando, la puedo representar con coordenadas en X y mi coordenada en Y. Porque podemos hacer esto, ¿no? Siempre podemos hacer que este punto tiene una coordenada en Y y tiene una coordenada en X. Entonces, en un círculo, yo puedo trazar una línea que vaya desde mi origen hasta cualquier punto sobre la circunferencia. De tal manera que podemos observar que se crea un ángulo entre mi eje X y mi línea que acabo de hacer. Entonces, a partir de esto, se definen los senos, cosenos y tangentes. El seno de teta, es decir, el seno de teta se define como mi relación entre mi cateto adyacente, mi cateto opuesto y mi hipotenusa, donde mi hipotenusa habíamos dicho que era el radio de mi círculo. Mi cateto adyacente se refiere a esta parte, vamos a decirlo como mi distancia Y, que es esta parte, ¿no? Entonces se hace como la división. Se hace el cateto adyacente, digo, el cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno de teta se refiere a lo mismo, pero con mi coordenada X. Mi coordenada X está representada por C. Entonces mi coseno de teta es C entre mi hipotenusa, donde C es mi cateto adyacente. El tangente de teta es la división entre el seno y el coseno, que bueno, es nada más la relación entre los catetos, es decir, entre mi coordenada en Y y mi coordenada en X. Es simplemente B entre C. Y bueno, como es un triángulo rectángulo, es decir, que hay un ángulo de 90 grados, podemos aplicar teorema de Pitágoras. Y entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Y bueno, en general, el seno y el coseno siempre van a variar, porque si yo me muevo en un círculo, de hecho, déjenme verlo aquí. Si este punto se está moviendo sobre toda la circunferencia, entonces mi seno de teta siempre va a variar de 0, aquí es 0, y aquí es 1. Y así, esta línea como azul representa mi ángulo. Entonces es lo que les digo, varía de 0 a 1 en esta parte y de aquí de 0 a -1. Con el coseno de teta pasa lo mismo, pero ahora en la coordenada X, en la distancia X. Hay un punto en el que hay un ángulo en el que el coseno de teta es máximo, o sea que va a ser igual a la hipotenusa, mi radio, que es cuando el ángulo es 0.
y va a haber un punto en el que mi coseno de teta es mínimo, aquí, en 90 grados. Cuando teta es 90 grados, mi coseno de teta es mínimo, es 0. Y la tangente, que bueno, es un poquito más difícil de ver. Siguiendo con los temas, veamos vectores. Los vectores parten de la trigonometría, pero no son nada más que una flecha, que, pues bueno, un vector informalmente lo podemos ver como una simple flecha, que va desde mi origen, mi coordenada 0,0, hasta cualquier punto en mi plano. Aquí yo tengo dos vectores, un vector rojo y un vector azul. Yo los llamé A y B. Y la manera en que los representamos, los notamos que son vectores, es por esta flechita. Esta flechita nos indica que es un vector. Bueno, como este punto tiene una coordenada en X, una coordenada en Y, a esta distancia en Y, esta distancia en Y y esta distancia en X, las llamamos las componentes del vector. Y entonces yo tengo una componente X y una componente Y para mi vector, que me describen en general este vector, ¿no? Y tengo una componente en X y una componente Y de este otro vector. También podemos notar que se crea un ángulo entre mi eje X y mi vector. Aquí también, un ángulo diferente para mi otro vector. También otra cosa importante, bueno, una definición primero de un vector es básicamente que una flecha que tiene una magnitud y una dirección. Con magnitud yo me refiero a que esa flecha tiene una cierta distancia. O sea, es decir, la magnitud se refiere a qué tan grande es la flecha. Esa es mi magnitud. La dirección se refiere hacia dónde está apuntando mi vector. En este caso están apuntando hacia allá, ¿no? Pero perfectamente yo puedo poner un vector que vaya pues hacia acá, en cualquier lado. Esa se refiere a mi dirección. Y entonces podemos hacer operaciones como suma, resta, un tipo de multiplicación. Hay muchas formas de multiplicación, pero vamos a ver nada más una multiplicación por un número. Y aquí aplica trigonometría, porque si se dan cuenta podemos ver dos triángulos rectángulos. Hay un ángulo de 90 grados aquí y acá. Aquí también. Aquí y acá. Otra cosa importante es que un vector no es igual a un escalar. Un escalar es nada más un número y un vector es algo que tiene magnitud y dirección, como ya lo habíamos dicho. La componente de mis vectores, en general, son escalares, pero lo que yo necesito es que sea un vector. Entonces lo que definimos es un vector unitario. Un vector unitario es básicamente un vector que tiene magnitud 1 siempre, es decir, que su magnitud nunca va a cambiar, pero su dirección puede cambiar. Entonces, aquí no los puse porque se iba a ver muy feo, pero en general estos son mis vectores unitarios para X, para Y, que van en la misma dirección que los ejes X y Y. Entonces, yo al momento de multiplicar mi coordenada, mi componente en A, mi componente en B, por su vector unitario correspondiente, me da un vector. Eso sí es un vector. La multiplicación de un número por un vector unitario, eso es un vector. Y eso ya me puede representar A. Ahora, la suma de vectores aplicamos el método, se llama el método de paralelogramo, si después lo quieren checar. Pero es básicamente los mismos vectores A y B que tenía hace rato, ahora yo los quiero sumar. Yo quiero un nuevo vector que sea el resultado de la suma de A y B. O sea, esto, ¿no? C es igual a A más B. Los tres son vectores. ¿Cuál es este método? Bueno, este método simplemente consiste en estos vectores, yo los tengo que proyectar en la punta del otro vector, es decir, B. Vean, este vector azul, yo lo proyecto en la punta de mi vector rojo. Aquí está. Aquí empieza y acá termina. No se ve, pero aquí está pues la flecha, ¿no? Y hago lo mismo con el otro vector rojo. Este vector rojo lo proyecto sobre este vector azul. Ah, se me olvidó comentarle rápidamente. Una propiedad muy importante de los vectores es que mientras tú mantengas la magnitud y la dirección del vector, el vector va a ser el mismo.
Es decir, que yo puedo agarrar este vector y lo puedo poner aquí en donde sea y va a ser exactamente el mismo vector. O agarrar este aquí, ponerlo acá, exactamente, y va a ser exactamente el mismo vector. Esa es una propiedad muy importante de los vectores y es exactamente por lo mismo que podemos hacer esto. Si te dan cuenta, es el mismo vector, pero en otra posición. Y entonces ya cuando hacemos esto, estos dos vectores se van a juntar en un punto. Y mi vector resultante es nada más desde el origen hasta donde se tocan estas dos proyecciones, que es este vector grande. Ahora, lo podemos ver en una simulación. Esto no vio. Bueno, ese es mi vector A y mi vector B. Si se dan cuenta, yo puedo mover este vector hacia donde sea y la suma va a ser diferente porque depende del vector, depende de la dirección y de su magnitud. Con magnitud, si lo quieren ver más gráfico, a esto me refiero. Este es un vector muy pequeño y este es un vector muy grande. A eso se refiere a mi magnitud, que su magnitud es, su flecha es cada vez más grande. Ahora, este vector azul como más fuerte es la suma de los dos vectores. Si se dan cuenta, podríamos trazar este vector aquí, acá, mover este vector acá y este vector acá. Y el método de paralelogramo te dice esta suma, este vector. Y bueno, seguimos con los vectores. Y ahora vemos la resta de vectores, que es exactamente lo mismo que vimos antes, pero ahora hacemos la suma más menos el otro vector, que es exactamente lo mismo. Entonces yo puedo hacer que mi vector C, ahora que es este vector, sea la suma de A más menos el otro vector. Originalmente yo tenía que mi vector B, era este. Pero ahora cuando yo le pongo un signo, mi vector se invierte. Entonces, este vector se invierte y ahora tengo este vector menos B. Que sí, o sea, es el mismo vector, pero invertido. Su magnitud es exactamente la misma y su dirección se movió 180 grados. Entonces yo aplico exactamente el mismo método. Yo hago la proyección de mi vector A en la punta de mi vector menos B y la proyección de mi vector menos B en mi vector A. Y esta va a ser mi suma de A más menos B, que es exactamente lo mismo, pero considerando en menos B, ¿no? Ahora, vamos a hacer un ejemplo rápido, pero antes de eso, déjenme decirles que como estamos trabajando con flechas que representan direcciones físicas, la suma de A más B no es bueno, la suma sí es la misma, pero la resta no es la misma. No es lo mismo hacer A menos B que B menos A. En general, este vector C, que es A menos B o B menos A, la magnitud de ese vector va a ser igual, pero su dirección va a ser diferente. Entonces, cuando su dirección es diferente, no tienes el mismo vector, tienes otro vector. Entonces, vamos a hacer bueno, antes de un ejemplo rápido, se me olvidó poner la representación de un vector. Este vector que yo tenía aquí arriba, este vector A, lo que les dije, lo podemos representar como su componente en X, que es esta distancia, A de AX, así lo represento como mi distancia en X, por su vector unitario en X, que es este, ¿no? Es decir, multiplico un número por un vector unitario, más mi coordenada en Y, que es mi componente, así se llaman componentes en Y, por su vector unitario en Y, que es este otro. Ahora, esto es posible porque al momento en que yo multiplico, bueno, lo importante de un vector unitario es que si yo le multiplico un número, estoy
realmente representando un vector. Es decir, que este vector es la suma de dos vectores. Si lo ven, ¿no? Este es un vector, este es un vector. Lo que pasa es que yo tengo un vector en X y un vector en Y. Y la suma de esos dos me va a dar este vector A, que es exactamente el mismo método de paralelogramo que ya les expliqué. Entonces, en general, cualquier vector yo lo puedo multiplicar por cualquier número y lo único que va a hacer es que ese vector va a ser más grande o más pequeño. Es decir, imagínense este vector, ¿no? Que yo tenía aquí. Si yo lo multiplicara por un 2, yo haría que más o menos que mi vector creciera así. Si yo lo multiplicara por un medio, es decir, que se redujera a la mitad, yo haría esto. Pero la dirección se mantiene exactamente igual. ¿Sí? Entonces, un ejemplo rápido que les voy a dejar, porque ya no tengo tiempo, es este. ¿No es cierto? Es este. Un ejemplo rápido. En un día con mucho viento existen dos corrientes, que los podemos representar como dos vectores. C, vector, que es el vector de la corriente 1, y D, D flechita, que es mi vector de la corriente 2. Y yo lo que te estoy pidiendo es la suma de estos dos vectores y la resta de estos dos vectores. Recuerda que la suma y la resta de vectores se realiza por componentes. Es decir, les voy a mostrar la respuesta. Yo tengo estos dos vectores, ¿no? Que es mi corriente 1 y mi corriente 2, que son estos dos vectores representados, ¿no? Entonces la suma es la suma de mi vector en X más la suma del otro vector en X. Luego, la suma de un vector en Y más la suma de un vector en Y. Y esto básicamente es 0 más 5, que es 5 en dirección X, más 3 más 2, que es 5 en dirección Y. Luego, la resta, que es C menos D, que yo se los puse como C menos D, pero pudo haber sido D menos C, es C menos 5 en dirección X. Y luego, 3 menos 2 en dirección Y. Y bueno, así se realizan básicamente las operaciones de vectores. Pero les recomiendo mucho que si no entendieron algo, nos pregunten por los canales, por Facebook, o los canales apropiados que les hayan dado. O si no, pueden pasar en algún momento el video y pues irán haciendo sus anotaciones porque debido al tiempo, pues tengo que ir más rápido. Pero bueno, hasta aquí la sesión y nos vemos la próxima semana.